Tras ser expulsado del quinto colegio en un año por clavarle un lápiz a un niño que se burlaba de mí, mis padres ya se cansaron de mis tonterías de niño pequeño, hablando seriamente conmigo dándome un ultimátum. Es decir, que, si me expulsaban de este colegio, ya me dejarían a mi suerte, cosa que sería imposible teniendo 15 años. La cosa es que el colegio en el que me matricularon, iba a ser el que me haría madurar por las malas. Nada más llegar a este, yo ya asumía que iba a ser como los anteriores. En unas semanas se empezarían a burlar de mí, y a la siguiente me expulsarían por defenderme. Pero me equivocaba. El colegio se veía bastante moderno, a diferencia de los otros, tenía taquillas en los pasillos, e incluso un uniforme bastante elegante, algo típico de escuelas privadas. Cuando tuvimos una charla con el director, este miró mi expediente, al mismo tiempo que fumaba de una pipa un elegante tabaco inglés. Tras un rato, movió su bigote mientras pensaba, y me dijo que al parecer era un niño revoltoso. Yo, algo vergonzoso, le dije que sí, pero que no era culpa mía porque se burlaban de mí en los otros colegios. Este, al parecer, lo entendió, y me dijo que iría a la clase 616, y que me enseñaría en dónde se ubicaba, y tras eso, tendría una reunión con el tutor, que me explicaría el horario y me diría las reglas del aula. La clase se ubicaba en el 6º piso del colegio, y sí, era un colegio muy grande, y tenía muchos alumnos, los cuales se veían muy serios mientras caminaban, pero parecían asustados al mismo tiempo. Lo que me extrañaba es que no sabía nada de este colegio, puesto que, al ser tan grande, debería de ser conocido, pero, al contrario, nunca había escuchado de él. Cuando llegamos al aula, esta estaba vacía, debido a que acababa de empezar la hora del almuerzo, excepto por el tutor, que estaba en su escritorio corrigiendo lo que pensé fueron exámenes. Tras eso, el director me dio un toque en el hombro, diciendo que no me olvidase de dónde se ubicaba el aula. El tutor me miró, indicándome con la mano que entrase, lo cual hice. Cuando me senté, este se presentó. Su nombre era Tommy, físicamente era alto, bastante alto, pero era flaco, pelo anaranjado con gafas de pasta. Me dijo que en este colegio se iba a aprender, que, de aquí, solo salían gente con notas sobresalientes desde hace 40 años, y que debía dar ejemplo de esa gente, por mi bien. 30 minutos después de una larga y aburrida charla, me comentó que también, para mantener el orden y el filtraje de buenos humanos sobre los descartables, me pasó una lista de reglas, diciéndome que debía seguirlas si quería ser un excelente alumno, o uno descartable que sería expulsado. Yo, decidido a que no quería defraudar más a mis padres, le dije que las seguiría, y sería un alumno ejemplar. Tommy, al oír eso, no pudo evitar esbozar una sonrisa, diciendo que más me valía, diciéndome que mañana empezaba, que me leyese las reglas, y antes de irme, me dio tanto el uniforme como los libros de las asignaturas. Al volver a casa, dejé los libros en mi escritorio, y me fijé que, en la parte de atrás de las reglas, estaba mi horario, el cual era el típico de 8 a 14 y los miércoles de 8 a 15. Volví a darle la vuelta al papel, y me leí las reglas, eran 5 solamente. Regla 1. Debes estar en la puerta del aula a las 8 de la mañana, si llegas uno solo minuto tarde, deberás quedarte fuera hasta la siguiente hora. En cambio, si no estás a tiempo, pero ya estás dentro del centro, acude inmediatamente a la sala del director e ignora cualquier sonido que oigas. Regla 2. Mientras estés en el aula, no hables con ningún compañero, ni, aunque éste te hable a ti. No son humanos y están buscando una excusa para que te expulsen de clase. Regla 3. Solamente podrás ir al baño exactamente 30 minutos después del inicio de clase. Puedes guiarte con un reloj, si dispones de uno. Al concederte el acceso a este, deberás volver en 5 minutos, si predices que no volverás a tiempo. Vaya inmediatamente al aula del director, o quédese en el aseo hasta la siguiente clase. Regla 4. A la hora del almuerzo, no se meta en el bosque ni, aunque vea a un niño o niña haciéndole señas para que lo haga. Y si le habla a alguien invitándole a ir, rechácelo, aunque le humillen, es una trampa. Regla 5. Deberás sacar siempre más de un 8,9 en todas las calificaciones de exámenes. Dispondrá de 3 oportunidades para ello. Cada una que pierdas tendrá consecuencias cada vez peores. Cuando leí las reglas, me puse nervioso, no por la extraña y bizarras que eran,
sino porque pensé que esta vez hasta el propio tutor iba a ser el que se burlase de mí, metiéndome miedo con esto. Al enseñárselas a mis padres, estos me dijeron que las obedeciese, si no quería ser expulsado de nuevo. Y me explicaron que, según varios foros de internet, este era el mejor centro educativo del país, y que de todas las personas que salían de este acababan siendo personas de éxito, mostrando ejemplos de científicos exitosos como Albert Einstein o Margarita Salas. Yo, algo extrañado, obedecí, viendo el horario para ver qué libros llevaría al día siguiente, y al amanecer, me desperté, desayunando y poniéndome el uniforme, y llegué a clase a las 7:50, 10 minutos antes para estar a la hora justa obedeciendo la regla 1. Cuando dieron las 8 en punto, llegó el tutor, abriéndonos la puerta a mí y a mis compañeros, los cuales nos sentamos en nuestros respectivos asientos, y al principio no me di cuenta, pero al sentarme, y mirar a mi alrededor, pude observar cómo había compañeros cuyo tono de piel era demasiado blanquecino como para ser humano, pero otros eran iguales a mí, teniendo estos un aura como de tener un terror extremo solo de estar aquí presentes. Yo me pregunté por dentro por qué estarían así, si es solo un aula, y lo asumía que igual hoy había un examen y no habían estudiado, desobedeciendo la regla 5. Resultaba que el tutor nos daba la primera asignatura, la cual era matemáticas. Lo que no me esperaba es que para niños de 15 años el tutor nos diese integrales en el tema 3, lo cual, al verlo, no entendí absolutamente nada, pero, al mirar a mi alrededor, vi a los alumnos tranquilamente tomando apuntes, como si lo entendiesen todo a la perfección. El tutor notó como no entendía nada, preguntándome si todo estaba bien. Yo me sobresalté con su pregunta, y le dije si podía explicar eso de nuevo, y tranquilamente lo hizo. Pero no sirvió de nada. 30 minutos después, uno de los alumnos que parecía humano, pidió ir al aseo, al mismo tiempo que otro con el tono de piel súper blanco, lo hizo también, lo que hizo que el primero se girase horrorizado con eso. El tutor les dijo que sí, que podían ir, pero al final solo fue el segundo, mientras el primero se quedó en su sitio temblando. Exactamente 5 minutos después, entró el alumno que fue al baño, sentándose tranquilamente en su asiento. Tras eso, el tutor nos dijo de hacer varios ejercicios. Yo, confundido ya que no entendía nada, me quedé callado intentando asimilar la información de este tema. Cuando me empezaron a tocar el hombro, yo me giré, viendo como el compañero que tenía al lado, el cual también tenía una tez súper blanca de piel, me miraba sonriendo, diciéndome que si estaba todo bien. Yo le dije que sí con la cabeza, cuando este volvió a preguntarme si estaba todo bien. Ya que me había visto muy confundido, yo, algo agobiado puesto que le había contestado hace 2 minutos, le dije hablando que sí, que todo estaba bien. En ese momento oí un montón de sillas arrastrándose. Cuando caí en cuenta de que había desobedecido la regla más sencilla, me giré lentamente viendo, como todos los alumnos, con la piel súper blanca, estaban de pie, sonriendo ampliamente mientras me veían. Yo, con el corazón en un puño, me quedé congelado, viendo como los alumnos que eran humanos, me miraban horrorizados, sabiendo lo que estaba a punto de suceder, pero yo, no tenía ni idea. En un momento, todos los alumnos de pie, se lanzaron encima de mí, arañándome y pegándome patadas y puñetazos. Lo único que pude hacer fue estar en posición fetal cubriéndome cabeza y pecho mientras aguantaba. Por suerte, 10 minutos después sonó el timbre, haciendo que cesasen los golpes. Mientras estos salían por la puerta, yo me quedé en el suelo, intentando respirar. Cuando pude ver cómo me tendían 2 manos para ayudarme a levantarme, tratándose de estos 2 alumnos que eran humanos, se presentaron como Javier y Leslie, diciéndome que no vuelva a hacer eso, que al ser la primera vez fueron leves, pero que normalmente suelen expulsar, es decir, eliminar al que incumple la regla. Yo, horrorizado, aprendí la lección, y me acompañaron a enfermería en donde me curaron las heridas, y pude ver a gente en camillas, los cuales me causaron más miedo a desobedecer las reglas, ya que veía gente que les faltaba un brazo, o una pierna. Leslie, temblando, me dijo que eso era lo más normal, si no te eliminaban directamente. Cuando volvimos a clase después de que me curasen las heridas, volvimos a ver al tutor, el cual nos dio inglés. Pero, esa clase de inglés era demasiado técnica para unos chavales de 15 años. Parecía ser una clase de C2 de inglés. Como es normal, seguí sin entender nada. Cuando me tocaron de nuevo el hombro,
erizándoseme la espalda al ver cómo todos los alumnos no humanos me miraban de reojo. Pude ver a Javier diciéndome no con la cabeza, lentamente mirándome también de reojo. Yo lo ignoré. Cuando pude notar cómo me daban toques en la silla con un pie, hasta que al final, se cansaron y me dejaron en paz. Cuando dieron las 2 de la tarde, salí del colegio, y le pedí a Javier o Leslie ayuda con matemáticas e inglés. Ya que no entendía nada y tenía que obedecer la regla 5, estos accedieron a ayudarme. Yendo esa tarde a casa de Javier, el cual estuvo hasta la hora de dormir explicándome todo, y por suerte, pude entenderlo, haciendo los deberes que había. Al día siguiente, me desperté algo más cansado de lo normal, debido a que el día anterior volví tarde a casa por haberme quedado con Javier haciendo los deberes, y, al ver el reloj, me dio un vuelco el corazón, eran las 7:50. Rápidamente, me vestí y cogí la mochila, corriendo a clase, pero, cuando entré en el centro, vi el reloj y eran las 8:01, había llegado tarde, me quedé quieto, observando cómo no se oía un solo sonido en todo el instituto, estaba totalmente vacío, por lo que traté de recordar en dónde estaba el despacho del director. Cuando, detrás de mí, pude empezar a oír unos pasos de algo corriendo a por mí, asustado porque no quería acabar como las personas que vi en la enfermería. Empecé a correr desesperado en busca del despacho del director. Mientras esa cosa me perseguía también podía escuchar a mis lados voces que me decían que iba a morir, que no iba a volver a ver a mis padres, entre otras cosas horribles. Esas voces me hacían tener más miedo, hasta que, por suerte, vi una puerta con el nombre director escrita en ella, por lo que me lancé a ella, entrando mientras hiperventilaba. Allí, sentado, estaba el director, con su característico bigote, fumando de la pipa. Al verme entrar, me dijo que no hacía falta haber salido corriendo, que con eso solo estaba desobedeciendo la regla 1, haciéndomela recordar, y añadió que tuve suerte de que no me pillasen, ya que, de esa manera, habría acabado en enfermería o peor. Yo, aun hiperventilando, no dije nada, y con un suspiro, el director me dijo que me sentase, ofreciéndome un vaso de agua y unas tostadas. Tras eso, me contó el por qué hay seres así en la escuela, que al parecer llevan ahí desde hace muchísimo tiempo, y que solamente reaccionan a ciertas acciones, las cuales, fueron descubriendo con el tiempo, desarrollando las reglas, que el FBI, entre otras organizaciones, han intentado eliminar, pero, no hay forma, y que, necesitan alimento, y obviamente, nadie se iba a dejar matar, por lo que, para no tener el riesgo de que estos escapen del edificio y sean un peligro para la humanidad, desarrollaron la escuela, en donde profesores dan clases siguiendo sus propias reglas. De esta forma, los padres matriculan a sus alumnos problemáticos ahí al ver reseñas falsas en Internet para alimentar a estos seres, o si consiguen matricularse, ser personas exitosas o futuros profesores en esta escuela. Tras esa charla, sonó el timbre de la siguiente clase, despidiéndose el director de mí, deseándome suerte para poder salir con vida. Volviendo a clase, pude ver a los enfermeros arrastrando un cuerpo, el cual, pude ver que era el de Javier. Me tapé la boca del pánico por no gritar, viendo, como el compañero que me había ayudado el día anterior, no consiguió llegar a tiempo a la habitación del director, y había sido masacrado por los seres, ya que, le faltaban las piernas y parte del cuello, además de que sus entrañas estaban esparcidas alrededor del pasillo. Salí corriendo a clase, en donde, me aguanté como pude las ganas de llorar, mientras observaba a las entidades mirándome, como disfrutando de lo que veían. El tutor dijo que habría un examen de matemáticas la semana que viene, y que esperaba unas notas sobresalientes como siempre. Yo, anonadado por tal noticia, no pude abrir más la boca, por lo que, al salir de clase, hablé con Leslie para estudiar juntos, y ella, asustada, accedió para poder ayudarnos mutuamente. Estudiamos todo el fin de semana sin parar, para asegurarnos ese sobresaliente más por nuestra supervivencia que por la nota. Y al llegar el día del examen, tuve que tomarme un calmante pese a ser un niño de 15 años, ya que no podía ni ponerme en pie del miedo y la ansiedad que tenía solo de pensar en las consecuencias de no pasar del 8,9. Cuando el tutor me dio la hoja del examen me sorprendió ver una sola pregunta. Lo que me dio un vuelco en el corazón fue ver que esta estaba escrita en un inglés súper técnico. Me costó 15 minutos traducir la pregunta, ya que solo el enunciado era una cara entera del folio, y al darle la vuelta, empecé a desarrollar el problema que me plantearon en el enunciado.
Obviamente, mientras hacía el examen, las entidades me estuvieron molestando para que desobedeciese la regla 2, lo que hacía que me costase concentrarme, pero no podía hablarles, a no ser que quisiese morir. De repente, pude escuchar al profesor decir que quedaban 10 minutos de examen, lo que me sorprendió, ya que tenía la sensación de que solo habían pasado 20 minutos, pero al mirar el reloj, pude ver que eran las 8:45, por lo que era verdad. Lo más rápido que pude, empecé a terminar de resolver el problema, que me tomó una hoja extra resolver. Al finalizar el examen, el tutor nos dijo que mañana tendríamos las notas, retirándose del aula. Al día siguiente, estuve muy nervioso porque no sabía si volvería a casa. Ese día, al entrar el profesor, nos empezó a entregar las notas. Cuando me tocó a mí, todas las entidades se quedaron mirándome fijamente, lamiéndose los labios deseando lanzarse a por mí para devorarme. Me acerqué a mi tutor, el cual me dio el examen. Lentamente, bajé la mirada y vi la nota, un 9. Me había salvado de morir de una forma horrible. Pero tampoco tuve ninguna reacción, debido a que ya había asimilado lo que me iba a pasar si hubiese sacado 2 décimas menos. Volví a mi sitio, relajándome un poco al haberme salvado esta vez. En ese instante, el tutor llamó a Leslie, la cual, al coger su examen y ver la nota, me miró horrorizada. En ese momento, todas las entidades se lanzaron encima de ella, y empecé a ver trozos de carne volando a la vez que la oía gritar. Yo me congelé. No sabía cómo reaccionar mientras se notaba un olor muy fuerte a hierro en el ambiente. En menos de 20 segundos sus gritos cesaron, y solo se oía a los monstruos masticando su carne. Eso me hizo vomitar en el suelo debido al horror y asco que sentía en ese momento. Cuando estuvieron saciados, cada entidad volvió a su sitio tranquilamente, dejando el cuerpo de lo que antes era Leslie destrozado en el suelo. Tras eso, el tutor, aguantándose las ganas de vomitar, mencionó que mañana comenzaría el segundo trimestre, en donde tendríamos un examen de idiomas. Cuando volví a casa me quedé encerrado en mi cuarto, pensando en si mis padres sabían lo que sucedía en ese colegio, debido a que por mucho que les diga lo que sucede ahí, no me creen, y cuando le preguntan al director se inventa algo. Al día siguiente, me levanté sin ganas de volver al colegio, pero no me quedaba de otra. Debía de vencer a las entidades obedeciendo a las reglas.